La inteligencia artificial hace posible que las máquinas aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas aportaciones y realicen tareas como seres humanos. La mayoría de los ejemplos de la inteligencia artificial sobre los que se oye hablar hoy en día, desde computadoras que juegan ajedrez hasta automóviles de conducción autónoma, recurren mayormente al aprendizaje profundo y al procesamiento del lenguaje natural. Empleando estas tecnologías, las computadoras pueden ser entrenadas para realizar tareas específicas, procesando grandes cantidades de datos y reconociendo patrones en los datos. Entonces nos remontamos al año 1763, donde se destaca el pensamiento en números. Thomas Bayes desarrolló un marco para razonar sobre la probabilidad de eventos, utilizando las matemáticas para actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se dispone de más información. Gracias a su trabajo, la inferencia bayesiana se convertirá en un enfoque importante en el aprendizaje automático. Posteriormente, se destaca de los números a la poesía. En 1842, la matemática inglesa Ada Lovelace trabajó con Charles Babbage en la publicación del primer algoritmo llevado a cabo por su motor analítico, la primera computadora mecánica de uso general. Sin embargo, Lovelace vio oportunidades más allá de las matemáticas. Ella imaginó una computadora que podría resolver no solo los números, sino también resolver problemas de cualquier complejidad. En ese momento fue revolucionario que las máquinas tengan aplicaciones más allá del cálculo. Robot entra en la lengua de este contexto. Es así que el escritor checo Karel Čapek introduce la palabra robot en su obra de teatro Robots Universales de Rossum. Aquí definen la palabra robot, ¿no?, que proviene de la palabra robota, que significa trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial se desencadenan nuevas ideas, en la cual se reunieron muchos científicos de muchas disciplinas, incluidos los campos emergentes de ese momento, que era la neurociencia y la informática. En Gran Bretaña, Alan Turing y el neurólogo Gray Walter abordaron los desafíos de las máquinas inteligentes. Walter construyó algunos de los primeros robots y Turing pasó a inventar la llamada prueba de Turing, que estableció el estándar para una máquina inteligente. En esta etapa las neuronas se vuelven artificiales. Warren McCulloch y Walter Pitts publican un cálculo lógico de las ideas relacionadas a la actividad nerviosa en el Boletín de Biofísica Matemática, y este era un artículo muy influyente en el que se discutieron las redes, entre comillas, neuronas artificiales, idealizadas y simplificadas, y cómo podrían realizar funciones lógicas simples. Se convertiría en la inspiración para las redes neuronales, basadas en computadora, y más tarde el aprendizaje profundo y su descripción popular como imitando el cerebro. Entonces, ¿pueden pensar las máquinas? Edmund Berkeley publica Cerebros Gigantes. Estas máquinas eran similares a lo que sería un cerebro si estuviera hecho de hardware y alambre en lugar de carne y nervios, donde se pueda manejar información, se pueda calcular, se pueda concluir y elegir, pueda realizar operaciones razonables con información. Una máquina, por lo tanto, pueda pensar. Un debate sobre la inteligencia artificial que constituía pensamiento, creatividad, autonomía e incluso conciencia, que hoy continúa. Posteriormente, la ciencia ficción dirige la conversación. En 1950, Isaac Asimov publica
Robot, una colección de cuentos de ciencia ficción. Asimov fue uno de varios escritores de ciencia ficción que recogió la idea de la inteligencia artificial e imaginó su futuro. Su trabajo fue popular, estimulante y visionario, ayudando a inspirar a una generación de robots y científicos. Él es mejor conocido por las 3 leyes de la robótica, diseñado para evitar que nuestras creaciones se vuelvan contra nosotros, pero también imaginó desarrollos que parecían notablemente proféticos, como una computadora capaz de almacenar todo el conocimiento humano para que cualquiera pueda hacer cualquier pregunta. A continuación se destaca el enfoque de arriba hacia abajo. El término inteligencia artificial fue acuñado para una conferencia de verano en la Universidad de Dartmouth, organizada por el informático John McCarthy. Los mejores científicos debatieron cómo abordar la inteligencia artificial. Algunos, como el académico Marvin Minsky, favorecieron un enfoque de arriba hacia abajo, preprogramando una computadora con las reglas que rigen el comportamiento humano. Otros prefirieron un enfoque ascendente, como las redes neuronales que simulaban células cerebrales y aprendizajes de comportamientos. El aprendizaje automático, acuñado en 1959 por Arthur Samuel. Este término de aprendizaje automático informaba sobre la programación de una computadora para que aprenda a jugar un mejor juego de damas del que pueda jugar la persona que escribió el programa. Los problemas difíciles de romper. La inteligencia artificial estaba muy por detrás de las elevadas predicciones hechas por defensores como Minsky, algo que el robot Sacking hizo evidente. El robot Sacking fue el primer robot móvil de propósito general capaz de tomar decisiones sobre sus propias acciones razonando sobre su entorno. Construía un mapa espacial de lo que veía antes de moverse, pero fue muy lento, incluso en un área con pocos obstáculos. Cada vez que avanzaba, este robot actualizaba su mapa. Un objeto en movimiento en su campo de visión lo podía desconcertar fácilmente y a veces deteniéndolo en seco, mientras planeaba su próximo movimiento. Una solución para grandes empresas se destaca en 1987. Después de un largo, podemos decir, invierno de la inteligencia artificial, cuando la gente comenzó a dudar seriamente de la capacidad de la inteligencia artificial de alcanzar algo cercano a los niveles humanos de inteligencia, el valor comercial de la inteligencia artificial comenzó a realizarse, atrayendo nuevas inversiones. Los nuevos sistemas comerciales eran mucho menos ambiciosos que los primeros de la inteligencia artificial. En lugar de intentar crear una inteligencia general, estos llamados sistemas expertos se centraron en tareas mucho más limitadas. Esto significaba que solo necesitaban ser programados con las reglas de un problema muy particular. El primer sistema experto comercial exitoso, conocido como RI, comenzó a funcionar en Digital Equipment Corporation, ayudando a configurar los pedidos de nuevos sistemas informáticos. Entonces, de las reglas al aprendizaje probabilístico. El Centro de Investigación Watson publica un enfoque estadístico para la traducción de idiomas, que anuncia el cambio de métodos basados en reglas a métodos probabilísticos, evidentemente de traducción automática, y refleja un cambio más amplio al aprendizaje automático basado en el análisis estadístico de ejemplos conocidos. El hombre contra la máquina, lucha del siglo XX. Los partidarios de la inteligencia artificial de arriba hacia abajo todavía tenían sus campeones. Supercomputadoras como el Deep Blue,
que en 1997 se enfrentó al campeón mundial entonces de ajedrez Garry Kasparov. La máquina construida por IBM era en papel muy superior a Kasparov, capaz de evaluar hasta 200 millones de posiciones por segundo. Pero, ¿podría pensar estratégicamente? La respuesta fue un rotundo sí. La supercomputadora ganó el concurso denominada la última posición del cerebro, con tal talento que Kasparov creía que un ser humano tenía que estar detrás de los controles. Algunos aclamaron esto como el momento en que la inteligencia artificial llegó a la mayoría de edad, pero para otros esto simplemente mostró la fuerza bruta en el trabajo en un problema altamente especializado con reglas claras. El spin-off de Rodney Brock, iRobot, creó el primer robot comercialmente exitoso para el hogar, una aspiradora autónoma llamada Roomba. Limpiar la alfombra estaba muy lejos de las ambiciones de los primeros pioneros de la inteligencia artificial, pero Roomba fue un gran logro. Sus pocas capas de sistemas generadores de comportamiento eran mucho más simples que los algoritmos de Sackey de Robot y parecían más a los robots de Gray Walter más de medio siglo antes. A pesar de sensores relativamente simples y una potencia de procesamiento mínima, el dispositivo tenía suficiente inteligencia para limpiar en casa de manera confiable y eficiente. Roomba marcó el comienzo de una nueva era de robots autónomos centrada en tareas específicas. Dance Boots en el año 2010. Al mismo tiempo que los mainframes masivos estaban cambiando la forma en que se realizaba o se desarrollaba la inteligencia artificial, la nueva tecnología significaba que las computadoras más pequeñas también podían tener un impacto mayor. Estas nuevas computadoras permitieron robots humanoides, ¿no? Como el robot Nao, que podría hacer cosas que predecesoras como el Sackey habían encontrado casi imposibles. Los robots Nao utilizaron mucha de la tecnología pionera en la década anterior, como el aprendizaje habilitado por las redes neuronales. Es así que en la Exposición Mundial de Shanghái en el año 2010 se exhibieron algunas de las capacidades extraordinarias de estos robots, ya que 20 de ellos bailaron en perfecta armonía durante 8 minutos. Hombre contra máquina, lucha del siglo XXI por el año 2011. Watson de IBM asumió el cerebro humano en el concurso estadounidense Jeopardy. Watson tuvo que responder acertijos y preguntas complejas. Sus creadores utilizaron una mirada de técnicas de la inteligencia artificial, incluidas redes neuronales, y entrenaron a la máquina durante más de 3 años para reconocer patrones en preguntas y respuestas. Entonces, ¿las máquinas son inteligentes ahora? 64 años después de que Turing publicara su idea de una prueba que probaría la inteligencia artificial, un chabot llamado Eugen Gotsman finalmente pasó. Pero muy pocos expertos en inteligencia artificial vieron este momento decisivo. Eugen Gotsman fue visto como enseñando para la prueba, utilizando trucos para engañar a los jueces. Fueron otros desarrollos en este año 2014 los que realmente mostraron cuán lejos había llegado la inteligencia artificial, desde la inversión de $1.000 millones de Google en automóviles sin conductor hasta el lanzamiento de Skype de traducción de voz en tiempo real. Las máquinas inteligentes se estaban convirtiendo en una realidad cotidiana que cambiaría todas nuestras vidas. Las máquinas reflejan nuestra conciencia. Año 2018, Memo Acten actualizó tecnología para reflejar nuestra humanidad y explorar cómo damos sentido al mundo. Memo entrenó un algoritmo de aprendizaje automático para ver, usando imágenes que representan conceptos esenciales de la vida humana. En resumen, podemos destacar en una primera etapa que se hizo énfasis a los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial.
Posteriormente, en una segunda etapa, esta estaba marcada en el razonamiento con conocimiento dado. Una tercera etapa se centraron en la adquisición de conocimientos basadas en el aprendizaje. Una posterior etapa se hace énfasis en el aprendizaje en el ciberespacio, donde resaltan tecnologías representativas como el Internet de las cosas, computación en la nube, Big Data, Deep Learning. En la actualidad, en marzo de 2016, AlphaGo de DeepMind derrotó a Lee Sedol, quien era jugador de Go humano más fuerte en ese momento. Esta es una gran noticia que puede tener un profundo significado en la historia de la humanidad. Entonces, a partir de esto es importante ¿qué entendemos por inteligencia? Es un término general que se utiliza para describir una propiedad de la mente que abarca muchas habilidades relacionadas como las capacidades de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas, usar lenguaje, aprender. La inteligencia se puede definir como la capacidad para resolver problemas. La resolución de problemas es encontrar la mejor solución en el espacio del problema. El razonamiento es interpretar o justificar soluciones o subsoluciones. Planificar es encontrar formas de resolver el problema. Pensar de manera abstracta es simular el proceso de resolución de problemas dentro del sistema que es el cerebro. La comprensión de ideas, lenguaje es una forma o medio de representación de datos, problemas, conocimiento. El aprendizaje es el proceso para encontrar mejores formas de resolver un problema o una clase de problemas. Entonces, en la bibliografía, en la literatura, a menudo se define la inteligencia artificial como el estudio y diseño de sistemas informáticos que percibe su entorno y realiza acciones como seres humanos. El término fue introducido por John McCarthy en 1956 en la conocida conferencia de Dartmouth. Se puede definir entonces la inteligencia artificial como un sistema que posee al menos una, no necesariamente todas, de las habilidades mencionadas anteriormente. Y como área de investigación, la inteligencia artificial estudia teorías y tecnologías para la obtención de sistemas parcial o totalmente inteligentes. Entonces, la clasificación de la inteligencia artificial por Stuart Russell y Peter Norvia es la siguiente. Sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan racionalmente.